quiero decir, hermanos, tratando el primer punto que me duró 40 minutos, tiene que haber en nosotros una clara identidad. Diga conmigo, clara identidad. Tener bien claro de quién es nuestro Padre. ¿Cómo se llama su Padre? Miren que no vengo más a predicar, ¿eh? ¿Quién es su Padre? ¿Y cómo se llama su Padre? Dios. Yo digo, ¿será posible? 40 minutos y tengo que volver para atrás. Tengo que tener bien claro mi identidad, de quién soy. ¿Y si usted quién es? ¿Del viejo Carlos? No. José Manuel Carlos murió allá hace muchos años. José Manuel Carlos no vive más. Ahora vive Cristo en este cuerpo. Pertenece al reino de Dios. Tenemos que tener bien en claro en qué reino estoy. Porque cuando salgo de acá, algunas personas son santas dentro de la iglesia. Cuando salen de la iglesia tienen colita y cuernito. Cuidado. ¿No? ¿En qué reino estoy? El Señor sufrió muchísimo para que nosotros entremos al reino. Y nos ofreció el reino. Él nos habló y nos dijo que el Señor nos ha entregado el reino. Ahora lo vamos a leer en un momento más. ¿A quién obedezco? ¿Obedezco a la palabra de Dios? Miren, en el libro que estoy escribiendo, en un momento pongo que a veces los creyentes tenemos que ser consejeros. Y por ahí, bueno, voy a dar un ejemplo extra limitado, pero por ahí nos vencen los sentimientos. Nosotros no andamos de acuerdo a sentimientos o de acuerdo a cultura humana, de acuerdo a lo que aprendí de mis padres. No, nosotros ahora dependemos de la directiva de Dios y le servimos a Dios y le obedecemos a Dios. Imagínense que viene alguien a hablar conmigo y me dice, mire, mi suegra me hizo la vida imposible. Me torturó toda la vida. A mis hijos casi los mata. Y me hace una lista larga de la suegra mala, peluda y fea. Y entonces al final me dice, me cansé tanto que la maté. ¿Usted qué opina? Claro, me estuvo hablando media hora de toda la locura que hacía la suegra y ya mis sentimientos estaban para el otro lado. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo casi le digo, mire, está bien, yo hubiera hecho lo mismo. Le felicito. ¿Se aseguró de matarla bien? No. Tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es la verdad. Mis sentimientos fluctúan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre produce el mismo efecto. Y no va a cambiar por más sentimientos volubles que haya. Pero, desgraciadamente, algunos creyentes son ciclotímicos, ¿vio? Hoy están allá arriba, y otro día están abajo, y entonces le cuentan algo medio drástico, y dicen, hay que prenderle fuego, hay que matarlo. Y cuando están bien bendecidos, dicen, no, gloria a Dios, Dios lo va a cambiar, no se haga más problemas, pero le vuelve a agarrar el otro ciclo y dice, ¿A quién obedezco? ¿Contra quién peleo? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra la suegra, como decíamos recién, o contra el vecino que nos pinta la pared con bleque. No tenemos lucha contra esa persona carnal. Tenemos lucha contra el que le está inspirando para que lo haga. Yo no tengo lucha contra mi esposo y mi esposa, si esposo y tengo problema con mi esposa, lo que tengo que hacer es irme a la habitación y hablar con quien tengo que hablar a solas. Y decirle, diablo, te vas de acá porque en esta casa, acá en esta casa, reina el Rey de Reyes.
y yo voy a tener paz con mi esposa, te las tomás de acá. Después tenga cuidado porque le viene un amor que vienen los hijos. ¿Sí? Porque cuando se va el bicho se terminó. Ahora, ¿qué autoridad tengo? Esto no muchos creyentes se dan cuenta que tienen autoridad. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que tenemos autoridad? Cuando se manifiesta un demonio, le decimos te vas y el demonio se va. Traiga un inconverso para que eche fuera al demonio. El endemoniado lo va a saltar y le va a dar una paliza. Pero a usted el diablo no lo toca. Y usted le da la orden que suelte a esa persona y se va. La misma autoridad tenemos cuando oramos por una persona y le ordenamos al diablo que la deje a la persona. Y le pedimos al Espíritu Santo que vaya y transforme a la persona y la persona comienza a tener luchas hasta que se convierte. Tenemos autoridad. Lo que pasa es que no la ejercemos porque a veces o nos olvidamos que tenemos esta autoridad que nos ha sido legada por el reino de Dios. Tenemos autoridad cuando hablamos de Dios. Si el que está delante es una eminencia en ciencia y, no sé, coeficiente mental 800. No sé, puede ser un capo inteligente, pero usted se pone a hablar del reino de Dios y esa inteligencia humana no le sirve para nada. El mundo sabe mucho de cultura, pero no conoce el poder de la cruz de Cristo. Y usted y yo pertenecemos al reino del poder de la cruz de Cristo. Aleluya. ¿Cuáles son mis leyes? La palabra de Dios. ¿Qué respaldo tengo? El Espíritu Santo está conmigo. Dice el Señor, si lees tu palabra, mi palabra y la guardas, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Quiere decir que dentro tenemos el Espíritu Santo, afuera tenemos los ángeles. ¿Qué le parece? Dice, claro, como no lo vemos, pastor, yo a veces estoy pensando, que solo estoy. A ver, ¿cuántos están preocupados que no le alcanza el sueldo? Algunos están preocupados porque tendrían que comprarse alguna ropa porque o engordaron o se le gastó. Y otros se enflaquecieron y ahora le bailan. Están preocupados por algunas cosas, necesidades materiales. Usted sabe que el Señor dice que eso cuando uno está en el reino de Dios, eso viene solo por añadidura. A ver, San Lucas. San Lucas. Capítulo 12. San Lucas 12. 30, versículo 30. Está hablando de esas cosas, de que uno se preocupa por lo que va a comer, por lo que va a vestir, por lo que necesita. Ahora algunos estaban planificando irse de vacaciones y no le alcanza la plata, están medios tristonios. Dice el versículo 30 del capítulo 12, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Diga, buscan. A ver, vamos de nuevo porque algunos están, no sé qué le está diciendo. Che, ¿vos desenchufaste la plancha? No. La leche, ¿la sacaste del fuego negro? Sí. No, ahora piense acá. Lucas 12, versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Diga, buscan. Pero nuestro Padre, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Diga, buscad. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Diga, daros. Mire, para los predicadores y maestros acá hay un mensaje. 3 puntos. Primer punto está en el versículo 30. Lo que busca el mundo. ¿Qué es lo que busca el mundo? Todas las cosas de este mundo. Está desesperado por
una mejor casa, un mejor auto, una mejor vacaciones, una mejor comida. Hoy, mañana quiero comer sushi. Mato, comete un arroz con queso, es lo mismo. Versículo 30, entonces, lo que busca el mundo. Versículo 31, lo que nosotros debemos buscar. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios. Y el versículo 32, lo que Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo que nos dio? Dice, porque vuestro Padre os ha dado el reino. Cuando uno entra en la vida espiritual, entra al reino de Dios. Por eso vinieron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿dónde está tu reino? ¿Lo tienes por ahí atrás escondido en alguna montaña, en algún castillo y vives ahí en el reino tuyo? No, dice el Señor. El reino de los cielos está entre vosotros. Está acá. ¿Qué estaba diciendo? El que cree en mí está en el reino. El que me sigue está en el reino. El que hace lo que yo hago está en el reino. El que cree en lo que yo digo está en el reino. Y cuando cierre los ojos para este mundo, se va directamente al reino. Porque sigue en el reino. La diferencia es que va a estar en el cielo, donde no va a estar el reino de las tinieblas. Así que tenemos que tener una clara identidad. ¿Amén? A ver qué hora es. Oh, tempranísimo. ¿Tendrá pila ese reloj? Miramos un puntito más. Nosotros debemos transmitir el reino de Dios. Diga, nosotros debemos transmitir el reino de Dios. ¿Sabe por qué lo hago repetir? Esto lo aprendí de mis nietos. Cuando usted le dice a un chiquitito, esto no se toca, el chico va a decir, ¿no se toca? Lo repite. Esto está rico. ¿Está rico? Esto es para papá y mamá. Para papá y mamá. Lo repiten. ¿Por qué? Mire, no fue ninguna academia, pero él sabe ya porque el Señor le enseñó en su corazoncito que la ley de la repetición graba. Así que nosotros tenemos que tener una clara identidad. Y nosotros debemos transmitir el reino de Dios. Diga, nosotros debemos transmitir el reino de Dios. San Lucas, capítulo 10. Versículo 17. Esta es una introducción. En enero vamos a ir entrando a donde quiero llegar. A ver lo que dice acá. Volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? ¿De dónde volvían? El Señor los mandó a predicar. Dijo, vayan, entren, golpeen la puerta de una casa, la casa que abra la puerta, entren, prediquen el reino, sanen a los enfermos, liberten a los endemoniados. Como diciéndole, tienen autoridad, están en el reino de Dios, usen lo que está en el reino, porque al entrar al reino de Dios tenemos toda la autoridad espiritual. El ejército, el Espíritu Santo, el poder de Dios, está todo. Lo que pasa es que seguimos andando por vista, pero a ver, estos 70 volvieron, el Señor los había mandado a predicar, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo ya lo veo, por ejemplo, a Pedro, que era el más impulsivo, hablándole al Señor, dice, no lo vas a poder creer, Señor. Reprendemos a los demonios. ¿No querés creer que se van?
Y el Señor dice, para eso los mandé. Para que sepan que tienen autoridad. Ponga a prueba a Dios. Empiece a orar por una persona para salvarla. Reprenda al diablo que la largue. Y usted va a ver cómo en poco tiempo la tiene acá. Alabando y glorificando el nombre de Dios. Dice el versículo 18. Y les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Y porque salieron a predicar y el diablo se enloqueció. Dice, oh, antes era uno solo. Ahora son 70. Y si esto sigue así, después fueron 120, después fueron 3.000, después fueron 6.000. Y ya el diablo no cayó como un rayo, quedó hecho pomada. Porque ya no los puede parar. Y dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, esto se refiere a lo espiritual, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga nada, os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el reino de Dios. Cantábamos un coro hace mucho, en el reino de Dios. Ahora no me acuerdo cómo era, pero lo hemos dejado de cantar. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que lo que nosotros tenemos para dar a la gente no es solamente un deseo de que lo pase bien la gente. No es que le vamos a decir a la gente como, me acuerdo como cuando mi papá recién se convirtió, no sabía cómo predicar. Entonces le iba a hablar a los otros y le decía, venga, va a ver qué gente buena va a encontrar en la iglesia. Y en la iglesia no siempre hay gente buena. Siempre uno espera que estén los buenos, pero ¿no? Nadie dice amén porque dice, no seré yo. El mismo Señor dijo, no hay ninguno que es bueno, sino Dios. Y peor era un viejito que teníamos de diácono allá en la primera iglesia donde pastoreamos con Isabel. Él era jubilado y iba a la estación de ferrocarril a predicarle a los otros jubilados. La mayoría de los jubilados ya o estaban viudos, ¿no? Entonces decía, venga a la iglesia, va a ver qué linda mujer que hay. Era italiano, ya se da cuenta. Venía a ver las mujeres, vas a ver qué linda. Así los quería traer a la iglesia, mamá mía. Venían los viejitos mirando a las chicas después. No los podíamos parar. Es comprender el poder y la autoridad del reino que tenemos. ¿Cuántos saben que tienen poder? Bueno, diga amén, pero créalo. Amén. ¿Poder para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Y más teniendo custodia. ¿Cuántos tienen custodia? Mire, estamos este problema que todo el mundo lo está mirando, de estos 3 prófugos que todo el mundo está pidiendo custodias, algunos sueñan. Yo de tanto ver esto, anoche peleé toda la noche. Me levanté a la mañana y digo, diablo, te vas en el nombre. Ah, estaba solo. Somos los hijos del reino. Del rey del reino, mejor dicho. Cuando Pedro y Juan vienen a orar al templo, se encontraron un paralítico que de por vida estaba el paralítico ahí. Y ellos se paran delante del paralítico y le dice, míranos, le dice Pedro. Y el paralítico lo miró como esperando que saque la billetera y le dé una moneda, un peso. Y dice, míranos, no tengo plata ni oro. Era evangélico. Se sacó los bolsillos para afuera, Pedro, así, dice, mira, no tengo nada. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía? La autoridad del reino. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús lo tomó de la mano, levántate y anda, y se paró sobre los pies, salió corriendo y se terminó el culto. Todos querían conocer a Pedro, se tuvo que escapar Pedro después.
Pero esto pasó en una iglesia donde estuve, que yo les he comentado hace un tiempo atrás, que el paralítico que vino para que le ore tenía hierro por todos lados porque se caía, le sacaban el corsé ese y se caía. Pero después de la oración, el mismo enfermo dijo, sáquenme esto porque Dios me sanó. Y los familiares le querían explicar que si le sacaban el armazón ese se caía, que no podía. Y el enfermo decía, yo estoy sano, oró el pastor, yo estoy sano, yo creo que estoy sano. Entonces, al ver la fe de él, yo me acordé del texto que dice, y al ver la fe de ellos, le dije, por favor, sáquenle el corsé que el hombre está sano. Vamos todavía. Le sacaron el aparato, las piernitas, mire, eran flaquitas, parecían dos alambres. Se levantó, empezó a caminar, los parientes no sabían lo que pasaba. Empezó a levantar los bracitos, despacito como un bebé cuando empieza a caminar, y agarró velocidad, y se terminó el culto. Entraron a alabar a Dios y yo gritaba con ellos. Empecé a saltar y dije, qué tremendo. Y todos me miraban y dicen, pero ¿cómo? ¿No oró usted? Sí, pero no tengo nada que ver. Es el poder de Dios que tenemos de parte del Rey de Reyes. Bendito sea el Señor, Rey del universo. Amén. Tenemos la autoridad del Rey. Los demonios se tienen que ir cuando se lo ordenamos. La enfermedad se tiene que ir. Háblele al dolor. Yo les conté ya que teníamos una pastora, unos pastores que le hablaban al dolor y nosotros sufríamos por ello, porque cuando tenía un dolor de muela, un dolor de oído, la pastora decía, dolé, te vas a tener que ir en el nombre de Jesús. Y andaba hablando sola para nosotros. Andaba en la cocina así, dolé. Yo hubiera estado, Y se iba el dolor. Hay que hablarle el dolor y se va, porque el dolor. Tenía otro pastor conocido que un día llegué a verlo, digo, uy, qué resfrío que tiene. Dice, no, yo no lo tengo. Vino, pero no lo tengo. Porque mi resfrío lo clavó Jesús en la cruz del Calvario, así que se va a ir. Mamma mía, digo, me tengo que cuidar con lo que digo. Pero uno va escuchando con el tiempo a hombres de Dios que dice, nunca diga, tengo un dolor. Nunca diga, mi artritis. Nunca diga, mi convulsión. No, a mí, no, yo tengo ahora, no tiene nada. Empiece a reprender, háblele al problema que se vaya, porque todos los problemas vinieron por causa del pecado de Adán. Pero el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario. Así que comience a hablar al dolor que se tiene que ir, a la enfermedad que se vaya. No que dice, no, porque tengo una alergia. No la tiene. Échela afuera en el nombre de Jesús. Hola. Creo que estoy entrando un poquito adentro y a algunos no les cae. Cuando nosotros ordenamos en el nombre de Jesús, la opresión se tiene que ir. Cuando ordenamos que venga la prosperidad tiene que venir. Interesante, ¿no? De acuerdo a cómo le va doliendo a la persona, dicen amén. Por ejemplo, digo, la opresión se va, uno por aquel lado dijeron amén. La prosperidad viene, por este lado dijeron amén, los de allá no dijeron nada, porque es de acuerdo. Leemos este texto y terminamos. Yo lo sé de memoria. San Mateo 18, 18 y 19. Porque todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Pero primero tiene que hacerlo aquí en la tierra alguien que pertenece al reino de Dios, un príncipe o una princesa de Dios. Si yo ato al diablo para que se vaya y deje una persona, será atado en el cielo y el diablo se tiene que ir.
Si yo desato el poder de la prosperidad para que el espíritu de miseria se vaya, el espíritu de miseria se va y va a ser desatada la prosperidad sobre la persona que estamos pidiendo. Pero lo tenemos que creer. Dice Jesús, lo que dijeres, creyendo, lo que digas será hecho. Y mire que es un cheque al portador firmado en blanco. Tenemos que terminar para tomar la cena. ¿Tenemos autoridad? Mire que este año va a ser un año de que usted va a ver la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios tiene que estar preparado para pelear. Tiene que estar preparado para usar el poder de Dios que está en usted. En su trabajo, en su casa, en la calle, donde sea. El problema que sea. Cuando usted se encuentra frente a un problema, lo primero que tiene que hacer es, Señor, ilumíname para saber lo que tengo que hacer. Y después que Dios lo ilumine, use lo que Dios le dijo y hable con autoridad de Dios. Amén. Una de las cosas que le molesta a los religiosos, porque me lo han dicho directamente, es con qué seguridad hablamos nosotros los evangélicos. Un día me dijo uno, a mí lo que me da bronca es que ustedes creen que son los únicos que se van al cielo. Son los únicos que son salvos. Y este era un sacerdote que estaba haciendo la carrera para el sacerdote. Estaba con la vestimenta marrón. Jovencito. Terminé de predicar, estaba, no sé quién lo había invitado, en una iglesia. No, lo que a mí me molesta es que ustedes creen que son los únicos que son salvos. Dice, acá o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Digo, está linda la frase, querido. Pero desgraciadamente tengo mala noticia para vos, porque la salvación es personal. Cada uno dará cuenta de sí delante de Dios. O le creo a Jesucristo o no le creo. Si yo le creo al Señor y obedezco, yo voy a ser salvo. Pero si mis hijos no obedecen a Dios, ellos se perderán. Mi trabajo es guiarlos al Señor, prepararlos para Cristo. Lo mismo con mi esposa, con mi esposo. Nuestra labor es llevar a nuestros seres queridos a Dios. Si nuestra vida aparta de Dios a nuestros seres queridos, somos de estorbo para Dios. Y estando en la iglesia ahora, en el reino de Dios, nuestro trabajo es salir al campo a buscar las almas y llevarlas a Dios. Una de las cosas que me mostró Dios en estos días es que Él dijo, la iglesia está cómoda en la iglesia, en el templo. Pero es lo mismo que pasó cuando yo subí a Pedro, Juan y al hermano al monte de la transfiguración. Se transfiguró el Señor, aparecieron dos personajes que habían salido de la tierra, Elías, Moisés, estaban conversando con él. Cuando ve la gloria Pedro, me imagino que ahí se sentiría la presencia de Dios de una manera maravillosa. Pedro dice, hagamos 3 ramadas, hagamos 3 casitas y quedémonos acá. Y Jesús dijo, no. Yo los traje acá para que aumenten su fe, para que ustedes vean el poder que hay para ustedes. Y ahora vamos a bajar para buscar a los otros que no tienen la revelación. Ustedes fueron bendecidos acá, pero hay que bajar. Siempre que la Escritura dice que, por ejemplo, Pedro y Juan subían al templo. Siempre dice subían. Cuando la Biblia habla de que alguien iba al templo, dice subieron al templo. Y cuando bajaron es que volvieron al mundo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, subimos a la gloria. Y estamos todos sintiendo lo mismo, estamos re fuerte acá. La palabra de Dios, glorificamos a Dios, está todo fantástico, es hermoso. Pero después tenemos que bajar. Volver al mundo y encontrarnos con un mundo que anda pata para arriba. Pero tenemos que orar a Dios, empezar a orar por las personas con la guía de Dios y llevar esas personas a la presencia de Dios para que entren al reino. Esto es lo que vamos a hacer este año.
No le vamos a decir a la gente, usted tiene que aceptar a Cristo, venga a la iglesia. No, le tenemos que enseñar a que entren en el reino, que tienen que creer en la palabra de Dios, que hay que creer en el reino. Una de las cosas que impacta a la gente, porque la gente piensa, está bien, usted me habla del reino de Dios, ¿y qué me favorece? ¿Qué me da el reino? Porque siempre piensan en recibir y están pensando en ello nomás. Cuando usted le empieza a decir que reprende la enfermedad y se va, cuando usted le cuenta 2 o 3 testimonios que resucitaron muertos, cuando usted le da la palabra que dice la palabra de Dios, que los demonios se van, que las enfermedades salen y que ese poder está en el que cree en Jesús, la gente va a querer seguir escuchándole. Eso es lo que vamos a hacer. No tenga miedo, hable con autoridad. No diga como dicen algunos creyentes, y mire, yo soy creyente pero no fanático, ¿vio? Y yo hay momentos que creo, hay momentos que tengo una lucha. No, este no convierte ni al vecino de al lado. Usted tiene que mostrarse como un príncipe y una princesa de Dios. Hijo del rey. Póngase de pie. Gracias.